Espíritu Santo de Dios, llena este lugar de ti. Glorifica a Jesús en esta mañana. Trae la liberación del Espíritu, oh Dios. Manifiesta tu gloria en esta mañana, en este lugar. Tu palabra dice que el Espíritu de Jehová me ungió para predicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, oh Dios. Que esa unción con la cual Dios ungió al Hijo, para traer libertad y liberación, oh Dios, en esta mañana, tú seas aplicándola, Espíritu Santo, y produciendo toda la libertad que implica el conocerte, oh Dios. Gracias por estas preciosas vidas, por sus familias, por los suyos y por los hijos de los suyos. Yo te pido, papá, que tú les bendigas, les cuides, les guardes, les protejas, les proveas. Que cada día ellos puedan conocerte y conociéndote lleguen a amarte y amándote lleguen a servirte. Señor, yo te pido que en esta mañana, Espíritu Santo, tú glorifiques tu nombre, tú exaltes tu nombre, oh Dios, que seas tú quien ministre lo que quieras ministrar, que hagas tú tu obra en esta mañana. Si tú no haces tu obra, vano sería este momento, oh Dios. Ahora te pedimos, Señor, que sigas tú con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si a mí me preguntaran que yo llego de haber conocido al Señor un 22 de septiembre de 1973, creo que algo más de 40 años, unos 41 años, estando en la universidad, en una fiesta de aquí de la Estela, estudiaba en la Javeriana de Derecho, y nos invitaron a una fiesta, y nos tocaba recoger unas chicas. Y pues nosotros al principio dijimos, bueno, vamos a recoger las niñas, y resulta que a las niñas no les dan permiso sino hasta cierta hora, y cuando esté lo mejor de la fiesta seguramente nos toca ir a llevarlas. Y bueno, el hecho fue que nos hicimos medio los locos para no ir a recogerlas. Pero lo más simpático fue que cuando llegamos a la fiesta, a las primeras que nos presentaron fue estas niñas. Y por supuesto fue el motivo de diálogo el tener que contarles todo este proceso. Ellas nos empezaron a hablar de un Jesucristo vivo. Y nosotros nacimos en un hogar religioso, estudié en colegios religiosos. Cuando salí hacia la universidad, pues con todas las inquietudes que puede tener un joven acerca de la razón de ser en esta vida, por qué estoy acá, para dónde voy, cuál es el fin de mi vida, cuál es el propósito por el cual vivo. Yo no puedo ser como una cualquiera matica que nace, crece, o un animalito que nace, crece, se reproduce y muere. Debe haber algo más trascendente para la vida, y en esa inquietud pues uno empieza a buscar fronteras y a buscar respuestas para la cosmovisión de uno mismo, para la cosmovisión del mundo. En este orden de ideas, Dios no había sido una experiencia vital para mí. Entonces, como no lo podía afirmar ni no lo podía negar, tal vez hicimos lo que hacemos todos los seres humanos, tomar una actitud de indiferencia con Dios. Y así fue. Estas niñas nos hablaban en una noche bailando, imagínense, de que Dios me amaba y que tenía un plan para mi vida, de que yo era pecador, y le dije, pues eso ya me lo sé. Que Jesucristo era la solución, le dije, pues yo ya me sé que esa es la solución, no toda la vida se lo han dicho a uno, ¿no? Sin embargo, ellas hablaban de un encuentro personal con Jesús, y tal vez eso causó inquietud en mi vida. Yo nunca le había dicho y nunca me había confrontado con Dios de una manera franca, sincera y única. De todas maneras, pues, como las niñas nos gustaban, entonces, pues íbamos a las reuniones todos los sábados. Yo creo que son los métodos de Dios para cautivar la vida de uno. Me acuerdo que una noche, estando en mi cuarto, le dije, Jesucristo, tú dices ser el camino, la verdad y la vida. Yo me hallo en busca de un camino, me hallo en busca de encontrar la verdad, y me hallo en busca de una vida que realizar. Y tú dices ser la respuesta para mi vida, pero yo no he podido encontrar esa respuesta en ti de una manera directa, franca y real. Pero también me han compartido un pasaje de la Biblia donde dice Jesús, tal vez todos ustedes lo conocen, donde dice Jesús que estoy a la puerta de tu vida y llamo.
Y le dije a Jesús en esa noche, mire, realmente si tú eres el Dios que puedes transformar mi vida, ven a mi vida. Yo quiero darte la oportunidad de conocerte. Y ahí pare de contar, no pasó nada más. O sea, 41 años después todavía ni tengo alita, ni sé tocar arpa, ni nada de esto, ¿verdad? Pero sí empecé a experimentar el amor de Dios, la gracia de Jesús. Y en el tema de esta mañana tengo que decirle que los cambios trascendentales que Dios ha hecho en mi vida son los que Dios ha hecho, no en los cuales yo me he esforzado. Porque cada vez que el hombre empieza a esforzarse para hacer cosas, en ese momento Dios no puede intervenir. Y yo sí quiero que en esta mañana ojalá Dios le pueda hablar a través del Espíritu Santo a su corazón para que le libere de una cantidad de conceptos que a veces nosotros tratamos de agradar a Dios en nuestra propia carne y entendamos conceptos que nos permitan entender lo que dice la Escritura y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Libres, eso debe producir Cristo en la vida de uno. Libertad. La unción es para producir libertad. Jesús vino a liberar al hombre. Y a veces los seres humanos recibimos a Jesús en nuestras vidas y recibiendo a Jesús en nuestras vidas pretendemos en nuestros propios medios, en nuestra propia capacidad, tratar de agradar a Dios. Cuando los estándares de Dios son tan altos, que ni tú, ni yo, ni ningún creyente que se diga ser lo que sea en sus propios medios puede cumplirlos. Eso es lo que dice la Biblia. Ninguno. A veces tenemos conceptos equivocados. A veces cuando se nos habla, por ejemplo, de la carne, cuando se nos habla de la carne, pensamos que la carne es ¿qué? Unos dicen robar, matar, adulterar, fornicar, mentir. Cuando estamos haciendo cosas malas, pensamos que eso es la carne. Eso no es la carne. Eso no es la carne definida en la Biblia. Cuando la Biblia define la carne, es cuando yo, en mi propia capacidad, decido hacer cosas, bien sea buenas o bien sea malas. Yo puedo hacer cosas buenas en la carne. Yo puedo evangelizar en la carne. Yo puedo hacer un ministerio en la carne. Yo puedo ser un buen esposo en la carne. Yo puedo ser un buen papá en la carne. Yo puedo ser un buen hermano en la carne. Yo puedo hacer un ministerio en la carne. Además es atractivo, a la carne le gusta. ¿A quién no le gusta tener una iglesia de 10,000 personas? A la carne. Es interesante. A veces tenemos un concepto de que la carne es hacer cosas malas. No. La carne es tomar la iniciativa, mi propia iniciativa, para hacer las cosas que Dios quiere hacer a través de mi vida. Eso fue lo que hizo Adán en paraíso. ¿Qué hizo? Tomar la iniciativa para él hacer las cosas a su estilo. Eso fue lo que pretendió Satanás con Jesús. Que Jesús no hiciera lo que su papá lo había mandado a hacer, sino que tomara la iniciativa para demostrar que era Dios. Y Jesús no cayó en el juego. Miren, lo más tan interesante de Jesús, y yo oro en esta mañana, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, para que el Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento de Dios. Hijos de Dios, lo que usted y yo no podamos entender y comprender en el Espíritu, usted y yo no lo podemos vivir. Es un buen cuento. Por eso el apóstol Pablo dice, yo oro para que el Señor les abra el entendimiento, tengan claridad conceptual, espiritual, de que a qué me llamó Dios, para qué me llamó Dios. A veces la vida cristiana la vemos tan religiosa, poco atractiva, poco desafiante, poco interesante, que no queremos invertir nada en nuestra vida. O sea, con invertir 2 horas del domingo vale la pena. Hernán hablaba de tiempo completo. Yo soy un convencido de que si usted y yo no somos cristianos de tiempo completo, no somos cristianos. Yo soy cristiano como papá, yo soy cristiano como hijo, yo soy cristiano como mi hermano, yo soy cristiano en el bar tomándome un café o un vino y charlando con mi hermano, con mi amigo. Yo soy cristiano en el trabajo. En todo lugar soy cristiano, porque en todo momento tiene que vivir Cristo a través de mí. Yo no creo en cristianos
de no tiempo completo. Creo que todo cristiano tiene que ser un tiempo completo. Otra cosa es la función laboral, que yo quiera vincular mi obra laboral trabajando en el tiempo completo como si estuviera vinculado a cualquier otra empresa. Pero la empresa de Dios, nosotros somos la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no es este lugar. Usted y yo somos la iglesia de Dios. Y si usted y yo somos la iglesia de Dios, Cristo tiene que ser 24 horas al día a través de nosotros. ¿Saben cuál es la gran frustración de la gente y la frustración nuestra? Que para nosotros el cristianismo se reduce a un domingo a 2 horas. O a una reunión en la semana, o cuando me encuentro con el líder o con quien le ministra. Y como que eso es suficiente para ser cristiano. ¡Qué jartera ser cristiano así! ¡Qué aburrido! Salimos de una concepción de vida religiosa a implementar otra vida religiosa cuando nacemos en Cristo. Entonces, ¿qué jartera? Dime si no. Si usted no palpita y Dios no palpita en su vida, si usted no ve la intervención de Dios como pareja, como amigo, como hermano, como trabajador, como empresario, si usted no ve la gloria de Dios, no vale la pena estar en este cuento. ¿Para qué me meto en más cosas, pues? El Dios de la Escritura es ese. Es el Dios, y por eso digo que esta mañana, ojalá Dios le permita clarificar, o el Espíritu Santo le permita entender y comprender algunas de estas realidades, porque sé que lo van a hacer libre. Hoy le voy a quitar muchas cargas a usted. Le voy a quitar la carga de que usted que pretenda ser un buen cristiano. De una vez le digo, no pretenda ser un buen cristiano, porque el único que logró ser un buen cristiano, ¿sabe quién fue? Jesús. Jesús fue el único buen cristiano. Los estándares divinos son de una dimensión tan alta que solo los puede cumplir Jesús. Luego te voy a quitar la carga de que estés intentando ser un buen cristiano. Te voy a quitar la carga de que estés tratando de dejar tu homosexualismo. Te voy a quitar la carga de que estés dejando de fornicar. Te voy a quitar la carga de que estés tratando de hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Porque eso lo dice la Biblia. Y quiero que en ese proceso de entendimiento y comprensión de la Escritura, tú lo puedas entender y comprender, y también entiendas y comprendas qué es lo que a ti y a mí nos compete hacer. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 2 al 3, al 4, dice: pues no me propuse, y es mi mensaje en esta mañana, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, y estoy esta mañana con mucho temor y temblor en este lugar. Yo podría dar una buena charla, yo podría dar una buena conferencia, pero no me interesa dar buenas charlas ni buenas conferencias si el poder de Dios no se manifiesta en sus vidas, habla a sus corazones y produce libertad. Eso es lo que decía aquí el apóstol Pablo. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y el temor y temblor no era porque Pablo no fuera un buen conferencista. Pablo era un muy buen conferencista. Pero es que Pablo no estaba interesado en dar buenas conferencias, en conocer todas las inflexiones del verbo del hebreo y del griego, en dar buenos discursos, en que aplaudan el buen discurso del apóstol Pablo. Si Dios no habla su vida en esta mañana, no toca su vida en esta mañana, no libera su vida en esta mañana, y usted no tiene la posición de Dios en su vida, pasamos un buen rato de tertulia, donde trajeron un brillante o alguien que más o menos habla más o menos bien, da una buena charla y todos nos vamos como felices a seguir viviendo la vida. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y mi palabra ni mi predicación, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso me interesa en esta mañana, que este tiempo sea del Espíritu. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que lo que es de la carne, ¿qué?
Carne es, yo puedo arrancar a dar una buena charla, habiéndola preparado en la carne, muy buena. Pero ¿sabe cuál es el fin? Como arrancó en la carne, ¿termina en qué? En la carne. Usted es buen novio, arrancando en el espíritu, no en la carne. Usted me dirá, sí, Dios está interesado en todas las áreas de su vida. Dios está interesado en que usted tenga una buena vida religiosa. No le interesa a Dios. Dios le interesa una relación profunda, espiritual con usted, donde Él quiere vivir en usted y a través de usted, arrancar en el espíritu, toda actividad. Usted me dirá, yo puedo estar aquí en el bar, charlando con mi amigo en el espíritu. Puedo estar hablando en el espíritu. ¿Quién determinó que en el espíritu no se puede tomar un vino? ¿Quién? El hombre que arrancó desde Génesis diciendo que es lo bueno y que es lo malo, metiéndose en temas que no son de competencia de él. El hombre que no puede cumplir los estándares divinos y trata de determinar y obligar a otros a cumplir los estándares divinos cuando ni siquiera él los cumple. El estándar divino tiene una dimensión de exigencia que dice que si yo miro a una mujer y la deseo, es como si yo me hubiera acostado con ella, ¿o no? Ese es el estándar divino. Porque todo comienza acá. Y nadie cumple el estándar divino, hijos de Dios. Nadie. Pero se nos ha enseñado a veces que soy yo el que tengo que tomar la iniciativa para cumplir el estándar divino. Y vamos a ver qué le pasó al apóstol Pablo cuando él tomó la iniciativa de cumplir el estándar divino. Se dio contra el mundo. Quiero hablar en esta mañana de cuatro capítulos que tienen toda la doctrina de la Escritura, que son Romanos de 5 al 8. Nos habla de 4 conceptos que quiero trabajar en esta mañana. El primero, la sangre de Cristo. El segundo, la naturaleza del ser humano. El tercero, la ley. Y el cuarto, la vida en el Espíritu. Tal vez usted ha escuchado todos estos conceptos, seguramente que sí. Pero mi oración es esta mañana que Dios le permita tener una comprensión tan clara de ellos, que traigan libertad a su vida y una vez por siempre usted despegue para vivir una vida totalmente revolucionaria. Esto vale la pena cuando se revoluciona la vida de uno. Y la revolución nunca termina. ¿Saben cuándo termina y se vuelve aburridora la vida cristiana? Cuando se vuelve religiosa. Eso se vuelve harto y aburrido, tedioso, pesado. Dice, hijos de Dios, la palabra de Dios en la carta de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, yo creo que todos lo saben. Dice que Dios nos diseñó en 3 dimensiones. Al ser humano lo diseñó en 3 dimensiones. El ser humano es un ser esencialmente espiritual. Y le voy a decir por qué. Este cascarón que está acá, el día que sale el espíritu, ¿qué queda? ¡Plop! Se desploma. Y al crematorio o a la tierra, ¿verdad? ¿El espíritu sigue vivo? Sí. Eso es lo que dice el Evangelio. El Evangelio de San Marcos dice que el rico Herpulón charlaba ya con Lázaro después de que ambos habían muerto y estaban uno en la presencia de Dios y el otro esperando en el sitio Hades o sitio de espera de los muertos. En aquella época estaba dividida en 2 partes, pero lo que dice es que podían charlar, que se conocían, que se veían, que hablaban, que interpretaban. O sea, esto nos manifiesta que el día que uno pasa de aquí para allá, uno sigue con todo un espíritu de comprensión, de realidades, ¿sí? En una dimensión diferente, pero seguimos en un espíritu de comprensión y de realidades. Entonces, el ir entendiendo y conociendo estas realidades de lo que manifiesta la Escritura acerca de nuestras vidas nos da tranquilidad en nuestra relación con el personaje con el cual nos estamos referenciando, que es con el Señor Jesús. Si usted y yo no tenemos ese entendimiento y esa comprensión de esas realidades, créamelo, que la palabra de Dios se va a volver dura, pesada. Para eso nos fue enviado el Espíritu Santo, para que nos permitiera comprender la realidad de Dios. ¿Saben qué consiste la vida eterna? Lo dice el Evangelio. En que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, no es más. Porque el que es eterno es Dios. Porque el que es la vida eterna es Dios. Por eso la realidad de la vida eterna es conocerlo a Él. Es fascinante. Él es un personaje fascinante. ¿Sabe qué dice la Escritura? Gustad. ¿Qué es gustar? Saborear a Dios. A Dios hay que saborearlo y verlo. Hay cristianos tan espirituales que no necesitan saborear a Dios y ver a Dios. Yo no sé cómo caminan, pero glorifico a Dios por sus vidas porque son una capacidad enorme de hacer cosas que yo no podría hacerlo. Pues.
y lo respeto profundamente. Pero la palabra de Dios dice, Dios es mi gusto, es mi deleite. ¿Usted experimenta que Dios es su deleite? ¿O qué artera, pues? O cuando llegamos a la presencia de Dios nos toca llegar de frac. Que si no llego de frac, el Señor quién sabe para dónde me va a echar, pues. No hay lugar donde usted y yo podamos estar más gustosos y a pierna suelta que en la presencia de Dios. Si Él nos conoce como somos, ¿qué cuento le vamos a echar a Dios, pues? ¿Qué mentira le vamos a echar a Dios? Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a manipular todo. Con el poder manipulamos. Hijo, si no haces eso, no te doy el dinero para que salgas con la novia. Eso es un espíritu de manipulación. Es un control de poder. No tengo la capacidad para hacerle entender a él las virtudes, de tal manera que en su comprensión y en libertad, él tenga un espíritu de comportamiento adecuado para que haga las cosas adecuadas, viendo las ventajas comparativas de las cosas adecuadas. Así se trata de un ser inteligente. A un perrito usted lo abraza y le da palo. Y dándole palo, tiene que darle palo muchas veces porque a veces no entiende, no lo entiende. Y el Espíritu Santo dice que tiene la facultad de convencer y no se convencen sino los seres inteligentes. ¿Saben por qué? Porque las convicciones vienen de la misma raíz. Yo solamente puedo tener convicciones cuando he sido convencido. Yo no tendré convicciones cuando no he sido convencido. Y eso es lo que quiero que el Espíritu Santo produzca en usted, convicciones en esta mañana, porque Él lo convence a usted de que esto es una realidad. Dice la Biblia que el hombre de Dios lo diseñó primero como un ser espiritual. Esa esencia espiritual le permitía relacionarse con un Dios espiritual. Esa esencia espiritual le proveía al ser humano un paradigma de vida. Entendemos el concepto de paradigma, ¿verdad? Es toda una concepción, toda una cosmovisión. Cuando a uno le dan inteligencia, usted necesita tener una nutrición para que esa capacidad de gestión que tiene su inteligencia pueda recibir una información que le permita interpretar a usted, a Dios, a la vida, a las cosas, a los medios, a los escenarios con los cuales usted se relaciona. Y el Espíritu produce un paradigma. ¿Qué es la Biblia? Este es el paradigma de Dios. Dios que nos conoce, nos diseñó, sabe qué es lo más óptimo para vivir lo mejor. Dios quiere que vivamos lo más chévere, diga. Dice que la voluntad de Dios tiene 3 características. Es buena, agradable y perfecta. ¿Saben? Las cosas son inherentes a su dueño. ¿Saben por qué es buena? Porque Dios es bueno. ¿Saben por qué es agradable la voluntad de Dios? Porque Dios es un personaje agradable. Luego, si usted no ha visto a Dios y ha experimentado a Dios como alguien agradable, le va a tocar empezar a hacer una reingeniería de su vida espiritual. Porque ha estado en otra cosa y en otro cuento distinto. Y el diablo lo tiene metido en un rollo donde luego que hace es oprimirlo y ponerle condiciones religiosas para que viva una vida frustrada religiosamente. Porque a más de que lo estimula para caer, a más de eso le pone pesos encima y contrapesos para que tenerlo usted viviendo una vida totalmente derrotada. Entonces dice la Biblia que Dios en el mundo espiritual hay 2 paradigmas, que es el paradigma de Dios y el paradigma de Satanás. Es una realidad. ¿Qué nutre mi paradigma espiritual? ¿Qué nutre? ¿El paradigma de Dios o el paradigma contrario? ¿Qué pasa con ese paradigma? Yo proceso, me dan un alma, que el alma tiene inteligencia, ese paradigma nutre mi cabeza, que es mi aspecto de inteligencia, que me permite y me genera la cosmovisión, el conocimiento de Dios, de mí mismo, de mis congéneres, del mundo, de las realidades. Y cuando yo tengo toda una serie de conocimientos, genero todo un proceso de toma de decisiones. Y todo proceso de toma de decisiones genera un proceso complementario de emociones. Así está diseñado el ser humano. Pero es desde el espíritu al alma, y dependiendo si usted tiene un alma total, un espíritu equilibrado, un alma equilibrada, ¿tiene un qué? Un cascarón equilibrado. ¿Qué es lo que hace el hombre? Somatizar toda una cantidad de problemas que arrancan espiritualmente, que lo transmite al alma, y por supuesto, usted manda todos esos problemas o contra el estómago, y donde somatizamos todas nuestras realidades. ¿Sí? Esa es la verdad, hijos de Dios. Dios no se equivoca, Él hizo las cosas muy bien hechas. Entonces diseña un hombre en 3 dimensiones: el espíritu,
el alma y el cuerpo. Le genera un propósito de vida extraordinario. Le dice, mis queridos amigos, ahora a llenar la tierra, a sojuzgarla, a conquistarla. Le genera todo un propósito de realidades. Y Adán charlaba con Dios y todo este cuento, y iba y tomaba decisiones. La gente dice, los más espirituales dicen, uy, es que hay que preguntarle a Dios todo, ¿no? Pero dice que Adán le puso nombre a todos los animales del campo, y ese es su nombre. Usted no ve en la Biblia diciendo, Adán, oiga, lo pongo a este elefante. Señor, a este lo pongo león. No. Dios le dio una autonomía a Adán, y en su autonomía Adán genera una toma de decisiones. Lo más importante para Adán era su relación con Dios, porque estaba en el propósito de Dios, y ese propósito era bueno, agradable y perfecto para Adán. Pero Dios en la libertad le dice a Adán, le dice, mi querido amigo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El pecado de Satanás fue generar su propia gestión. Se rebeló contra Dios, o sea, generó su propia gestión. Y vino y estimuló que el hombre tomara la propia gestión. Y el hombre cae en el cuento. Y seguramente que las entrevistas fueron muchísimas. Yo no creo que Eva cayó a la primera, pues. Usted no construye confianza con alguien en la primera entrevista. Tal vez hasta le guste a alguien en la primera entrevista. Pero que genere confianza para que lo lleve a una toma de decisiones implica tiempo. Yo creo que fueron varias las entrevistas. Y entrevistas donde lo convenció a ella. Hasta que ella llegue y come. O sea, hasta que ella generó su propia autogestión. Ya no era la gestión de Dios para ellos, sino la gestión que ella consideraba para ellos mismos. Y eso es lo que la Biblia denomina como carne, para que le vaya quedando claro que la carne no es hacer cosas malas. La carne es a generar mi propia autogestión. El concepto de pecado es apartarme de Dios. O sea, una cosa es el naranjo y otra cosa son las naranjas. El apartarme de Dios trae una serie de que yo haga unos actos delictuosos, llamémoslo así. Pero el concepto fundamental, el que los produce, es mi realidad de ser pecador, ¿verdad? O sea, un naranjo produce naranjas. Usted a un naranjo no le puede decir que saque piñas o que saque fresas. Entonces, queridos hijos de Dios, Dios le da al hombre toda una capacidad espiritual, un paradigma que era su palabra. Él se relacionaba con Dios, Dios le generaba todo el empoderamiento que él necesitaba para desarrollar toda su función, y todo lo que Dios había preparado lo creó para el hombre. Mire, todo lo creó en el paraíso lo creó para nosotros. Dios no lo creó eso ni para él, porque Dios está totalmente lleno y completo, a él no le hace falta nada. El hombre en su momento decide tomar una decisión, generar su propia autogestión, y se aparta de Dios. Y lo peor de todo, que es una posición adánica que tenemos, es que en lugar de afrontar sus realidades delante de Dios de una manera franca y espontánea, sencillamente sale a esconderse. Y ahí empieza el problema para toda la humanidad. Todos los hombres nacemos con dos naturalezas, como cuando fuimos diseñados con tres. Nacemos incompletos. El por qué usted y yo en cualquier momento de nuestra vida tendemos a buscar a Dios, porque lo que nos hace falta es la parte espiritual. Y de una manera religiosa o no sé de qué tipo, sí, ese estímulo de lo que le hace falta uno tiende a llenarlo. Entonces usted va a la iglesia, va a una religión, va a esto, busca la parte espiritual. ¿Por qué? Porque le hace falta la parte espiritual. Por eso fue que Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo, es que tú estás muerto espiritualmente. Por eso es que tú y yo necesitamos haber recibido a Cristo. Para empezar un proceso de liberación y de sanidad de nuestras vidas, tenemos que haber recibido a Jesús. Antes no es posible. Porque un ser espiritual, diseñado espiritualmente, tiene que tener vida espiritual. Y si no tiene vida espiritual, ¿cómo se genera ese proceso de correlación de sanidad? Tanto en el alma como en el cuerpo. Dios en su sabiduría en ese momento genera toda una reunión de alta dirección en los cielos. El hombre acaba de embarrarla, Dios ama tremendamente al hombre y necesita construir una ruta crítica para redimir al hombre que le permita satisfacer todas sus leyes y además de eso manifestarle el amor a ese ser que ama entrañablemente. Y después de deliberar no sé cuánto tiempo, encuentran que la ruta crítica para redimir al hombre es que Jesús asuma la posición de venir a redimirnos. La única manera con la cual trata Dios, y aquí voy a empezar a definir otros conceptos, es que Dios trata con nuestras conductas. O sea, mis comportamientos son mis conductas.
Pero mis conductas son producto ¿de qué? De mi realidad, ¿verdad? Entonces, yo soy pecador, yo tengo pecados, ¿por qué? Porque soy pecador, ¿sí o no? O sea, si yo no fuera pecador, no habría pecados. La sangre de Cristo trata con nuestras conductas, cubre nuestro pecado. ¿Sí? ¿Es claro? Pero necesitamos trabajar sobre el ser, o sea, sobre quien produce el pecado. Sobre la naturaleza pecaminosa con la cual nacemos todos, ¿verdad? Dice la Escritura, si usted lee Romanos 5, y lo voy a invitar a que en estos días, después de esta charla, usted tenga la oportunidad de leer estos 4 capítulos, no son muchos, sí, que le pida al Espíritu Santo que le siga hablando. El capítulo 5 nos habla de la sangre de Cristo y nos habla de cómo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El día que usted y yo recibimos a Cristo, Dios nos limpió de todo pecado, de todo, pasado, presente y futuro, olvídate de todo. Jesús no va a venir a morir por segunda vez en este siglo para tratar de cubrir el resto de sus pecados. O a cubrir los pecados después de que usted recibió a Cristo. No, Él murió por todo su pecado. ¿Por qué? Porque Dios es un ser eterno. ¿Y qué es el ser eterno? Una vez cuando trata de concebir la eternidad, la ve entre menos infinito más infinito. No. La palabra de Dios dice que la eternidad está en Cristo. Dice, el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. O sea, Dios es esta eternidad. El que tiene la eternidad. ¿Por qué usted y yo somos salvos? Porque el que tiene la eternidad está en nosotros. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. ¿Por qué? Porque en Él está la eternidad. Usted y yo teníamos un pasado y un futuro. Un pasado en la herencia en Adán que era muerte. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero cuando recibimos a Cristo tenemos un nuevo futuro y también tenemos un nuevo pasado. Porque fuimos puestos en la línea de la eternidad de Dios. Por eso la Biblia dice con toda tranquilidad que Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque ese ya era nuestro pasado. Porque esto la Biblia dice que Dios pensó en nosotros antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. ¿Por qué? Porque fuimos puestos en la línea de la eternidad. Y tiene todo el sentido de la lógica. Por lo menos conceptual. Entonces, queridos hijos de Dios, la sangre de Cristo trata con nuestras conductas. Y ese elemento era fundamental para tratar con nuestras conductas. Ahora, ¿qué era necesario para tratar con la vieja naturaleza de Adán? Y es un tema que poco se habla. Cuando nos hablan del tema de la cruz, parece que al que tocara echarse a cuesta en la cruz es a uno. Y usted y yo, que tenemos ese concepto de pagaré, creemos que entre más sacrificios hagamos, más vamos a conseguir de Dios. Y usamos las disciplinas espirituales para torcer el brazo a Dios, para manipular a Dios. Entonces, hago vigilias para torcer el brazo a Dios. Ayuno para torcerle el brazo a Dios. O sea, uso estas disciplinas que tienen una función específica y diferente. ¿Para qué? Para manipular a Dios. Dígame si no. Tenemos una necesidad, vamos a ayunar. Cuando el ayuno es para quebrar mi carne, para tener una mejor relación con Dios. Que eso le pasaba a los judíos. El día que ayunaban, se agarraban con la esposa, te trompeaban con los hijos, peleaban, vaciaban a sus empleados. Entonces el Señor le dijo a Isaías, venga mi querido amigo, dígale a voz en cuello que lo que están haciendo es una barbaridad. El ayuno que yo escogí es que perdones a tu hermano, que lo ames, que lo quieras. Ese es el ayuno que yo escogí. El ayuno que yo escogí es que si tu hermano viene con una necesidad, no le diga voy a orar por ti, chao, cuando están en tus manos solucionarla. Por eso es que los cristianos se nos critica, tenemos un discurso a voz de labios, pero una inconsecuencia de vida que a los primeros que nos afecta es a nosotros mismos, porque es terrible cuando uno predica algo y vive diferente, que es un esquizofrénico. Jesús sabía que Dios sabía que tenía cubierto el problema del pecado del hombre a través de la sangre de Cristo. ¿Qué fenómeno pasa? Que el que produce el pecado necesitaba ser tratado. Entonces el Señor dice, bueno, por un hombre entró el pecado en el mundo, necesitamos que por un hombre entre la redención, ¿verdad? Y dice, el gran problema es que, y él pone el ejemplo en la carta a los romanos, dice, cuando usted se casa con alguien, ¿sí? Mientras está casado le toca aguantárselo. Esa es la verdad, aguantarlo, que eso es lo que dice, cuando no se llevan ni de acuerdo es aguante. ¿Sí? Dice, y para que haya un cambio de esposo, se necesita que muera el uno o muera el otro, ¿verdad? Así lo plantea la carta a los romanos. ¿Sí o no? Entonces empieza a hablar en Romanos 6, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y dice también Gálatas. Entonces, ¿qué fenómeno pasa? Que hace 2000 años, cuando Cristo fue a la cruz, allí en la cruz, tú, yo, y todos nosotros, los de esta sala y los que crean en Cristo, nuestra vieja naturaleza también fue crucificada, muerta y sepultada.
en ese momento, hace 2000 años, tu naturaleza adánica, tuya y mía, fue crucificada, muerta y sepultada, y no lo hicimos nosotros, lo hizo Cristo, porque usted y yo no podemos hacer nada. La sangre de Cristo trata con nuestras conductas, no es tu capacidad de cambiar, no es tu esfuerzo por cambiar, es la sangre de Cristo la que trata con tus conductas. Es la cruz de Cristo la que trata con tu naturaleza. O sea, cuando tú recibes a Cristo, esa realidad que ocurrió hace 2000 años se vuelve una realidad para ti. Y ojalá te hubieran hablado esto desde el momento en que recibiste a Cristo, a la tercera charla por lo menos. A muchos de nosotros, pasando muchos años, llegamos a entender Gálatas 2:20. Y tratábamos, y seguramente hicimos ministerio, hicimos muchas cosas en la carne. Por la gracia de Dios, Dios bendijo su obra, pero ¿cuántas embarran? Porque lo que arranca en la carne, ¿cómo termina? La carne. Lo que es de la carne, carne es. Por más que usted y yo nos demos cuenta que, empezamos en la carne, ahora veamos cómo lo convertimos en espíritu. No, mi querido amigo, no se puede ya. Por eso que dice que cuando usted se casó, con esa naturaleza era necesario que muriera uno de los dos, ¿sí o no? Cuando usted y yo recibimos a Cristo, se hace realidad que usted muere también como murió Cristo. Entonces, al morir, usted puede tener un nuevo esposo y Cristo. Y por eso se vuelve una realidad, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura, ¿sí ves? Porque la carne y el espíritu no pueden tener compadrazgo, no pueden convivir, se oponen. Entonces, su naturaleza adánica que tenía fue crucificada, muerta y sepultada. El entender esto trae una liberación plena. Yo ya no vivo en Adán, porque esa naturaleza, ese viejo Rubén, lo crucificó, murió, sepultó. Cuando Cristo se crucificó, murió y sepultó. Y cuando Cristo se levantó de los muertos y yo invité a Cristo a mi vida, Jesús puso en mí un nuevo Rubén. Un nuevo Rubén que se identifica totalmente con Dios. Increíble, ¿verdad? Entonces, la cruz de Cristo, si la sangre nos perdona, la cruz de Cristo nos libera. Por eso la parte, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, dice, considérense muertos. Y considérense muertos no quiere decir, yo me estoy haciendo el muerto, creo que estoy... No, la palabra considerarse en el hebreo, en el griego, es un término contable. Cuando tú pones algo en libros, ya es un hecho, ¿verdad? Es un hecho, ese es el término que se utiliza. O sea, ya Dios dictaminó que cuando usted recibió a Cristo, su vieja naturaleza fue crucificada, muerta y sepultada, y así usted y yo tenemos que vernos, porque esa fue la realidad que ocurre en la eternidad de Dios. ¡Uy, Señor, bendito seas! Ya no tengo que tratar con mi naturaleza adánica nada, yo no puedo. ¿Cristo la trató en la cruz o no? Resulta que el apóstol Pablo, cuando entendió estos dos conceptos en Romanos 6 y en Romanos 7, dijo, bueno, y si mi pecado está cubierto, no tengo problema de pecado, ¿verdad? Si mi naturaleza fue crucificada, no tengo problema con la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene ni problemas de pecado ni de naturaleza, dice, ahora yo voy a decidir conquistar el mundo para Cristo. ¡Uy! Ahora sí que este potente Pablo va a conquistar a Cristo. Y se pega contra el mundo, aparece Romanos 7. Cuando él ve la ley, no puede cumplir los estándares de la ley. Entonces toda la vida cristiana se le van buenos deseos. Deseo hacer el bien que quiero, pero hago el mal que no quiero. Entonces todos los deseos. Y es tan crítica la situación de Pablo espiritual y mentalmente que el tipo se me iba deschavetando. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando él lo termina diciendo eso es pues una expresión de crisis. Pero ¿sabe por qué Dios permite que usted y yo lleguemos a esa estación de crisis? Para que usted sepa que usted no puede hacer nada. ¿Sabe por qué Dios lo ha dejado que usted siga siendo un homosexual y persiste en la homosexualidad? Porque usted ha tratado de dejarla. ¿Sabe por qué usted no ha dejado el cigarro o no ha dejado la fornicación y el adulterio? Porque usted ha tratado de dejarlo y usted no puede. Porque esos son estándares divinos. Y los estándares divinos no los cumple sino Dios. Luego deje de tratar de hacer tantos esfuerzos. Porque entre más haga, ¡plop!, más para el fondo.
Y cuando usted trata de dejarlo, le sale una metástasis por el otro lado. Y le sale otro conflicto por el otro lado. Y vive usted cargado y tensionado. ¿Y a qué hora voy a caer? Y el diablo dijo, toma el control. A él no le interesa ya haberlo perdido a usted, sino que usted tome el control. Toma el control. Y además le dice, sea un buen cristiano, las normas de Dios. Y con eso le pone, como dicen, lo chancletea, pues. Interesante, ¿verdad? Ese Pablo que sale a conquistar el mundo en su propia fuerza, Dios le enseñó que la ley es buena. La ley es buena. Son los estándares divinos, pero esos estándares no los puede cumplir sino Dios. Dios. Mire, Dios no empodera el ego de uno. ¿Sí? Nosotros a veces que le pedimos a Dios que empodere nuestro ego. Si sin empoderarlo hacemos lo que somos. ¿Usted se imagina con un ego gordoto? Señor, dame paciencia. Si usted y yo llegáramos a ser pacientes por nuestra propia fuerza, mejor dicho, arrasamos a media humanidad. Si usted y yo llegáramos a amar a través de nuestra propia fuerza, arrasaríamos a media humanidad, porque dice que el juicio del hombre es más drástico que la misericordia de Dios. ¿Qué es mejor estar bajo la misericordia de Dios que bajo el juicio del hombre? ¿Usted se imagina un cristiano que hubiera crecido en sus propias fuerzas, cómo le daría de palo a sus discípulos? Hasta los consideraría suyos, porque cuando son del Señor, pues. Pretendiendo que cambien porque Él cambió, pidiendo que vivan estándares de vida que Él no puede vivir. Eso le pasaba a los fariseos. Todos pocos sinvergüenzas, que hablaban de Dios, predicaban, cumplían con una cantidad de normas, una cuestión, y el Señor les dice, bueno, que esté sin pecado, que tire la primera piedra. A ver, empecemos. El que sí conocía las realidades. Y dice, ¡pop! Cayeron las piedras, no había ninguno. Increíble, ¿no? Esta mañana quiero quitarte ese peso de encima. Te quiero decir que si tú eres homosexual, vaya y le digas a Dios que eres un homosexual, que te gusta la homosexualidad, porque el que lo hace, le gusta. Yo no hago nada porque no me gusta, ¿verdad? Voy a contar un testimonio de mi vida. Los cambios trascendentales, otros no, porque no quiero acabar con la congregación de Hernán. Yo fumé por 15 años. Y oía, sabía que me hace daño, pues por supuesto que me hace daño. Y la palabra de Dios dice que yo debo cuidar mi cuerpo, pues por supuesto. Pero yo lo trataba de hacer en mi propia fuerza y no podía, porque no podía. Yo, los que han fumado los entiendo. No hay cosa más rica de levantarse y fumarse un cigarrillo cuando usted está por ahí. Parece que se trata el mundo, pues. ¿Sí? Y cada vez que daban una charla de estas de cigarrillo, yo decía, cogía los cigarrillos y los botaba. Como, ustedes conocen a Cantinflas, al mexicano, ¿no? Cantinfleando, pues, con Dios. A la media hora salía a comprar cigarrillos. Y en la noche se me acababan los cigarrillos y salía a medianoche a buscar los cigarrillos. Y tenía cigarrillos en mi casa, en la oficina, en todo lugar, pero no podían faltar. Un día le dije, el cigarrillo uno fuma con gripa o sin gripa, con bronquios o sin bronquios. Me hace tanto daño que yo tenía las gripas haciéndome cola. Una noche le dije, vea Señor, ¿sabe una cosa? A mí me encanta fumar. Yo no puedo decirte que a mí no me encanta fumar, me fascina fumar. Por mí me fumaría todos los cigarrillos del mundo. Quiero decirte que yo no lo puedo dejar y me hace un daño terrible, que necesito que tú intervengas. Esa noche me acosté uno, a la mañana siguiente me levanté sin deseos de fumarme un cigarrillo. Los que son adictos al cigarrillo saben lo que es dejar el cigarrillo. Y sobre todo dejarlo sin ningún tipo de buscar otro elemento para suplir ese faltante que produce el cigarrillo. Porque uno tiende a buscar otro complemento, ¿verdad? Eso para contarles un ejemplo de que uno no puede. Si tú tienes problema de alcohol, dígaselo a Dios, le gusta. Si tú tienes problema de agresividad, dígale a Dios, esto es vuestro problema. No sé por qué, pero lo tengo. Si usted tiene problemas de adulterio, dígaselo a Dios. ¿Para qué se niega realidades? De por sí que los seres humanos, usted sabe que los varones fuimos diseñados por Dios para que todo entre por los ojos. Usted puede eso, vea, todos los seres humanos, cuando hay un pasquín por ahí, con una vieja en pelota, todo el mundo viéndola. Y los cristianos, que son bien hipócritas, miran de lado. Somos, digo.
¿Pero por qué lo hacemos? Porque es una función natural que Dios puso en uno. Y usted, en lugar de darle gracias a Dios, porque todavía le funcionan las neuronas, ¿sí?, y decirle a Dios: Señor, esto me pasa, esta es mi realidad, haz tu obra en mí, yo no puedo. Uno empieza a pujar. Entonces lo mandan a uno, es que a bañarse, a meterse en una ducha fría. Usted y yo nos podemos meter la ducha fría, pero al rato va a haber pasquino igual. Y le produce el mismo efecto. Hable con Dios con toda libertad. Dígale a Dios: yo no puedo. Aplique Romanos 7 en su vida. Tal vez Dios ha permitido que usted vaya hasta lo profundo de la piscina, porque desafortunadamente a veces, hasta que uno no llega a lo profundo de la piscina y entiende que uno no puede, es que Dios puede entrar a orar. Si usted y yo tenemos aquí una gran mesa, si usted y yo tenemos aquí una gran mesa que trasladar, y traemos a Federico. Oye, Federico dice: oye, abue, vamos a pasar la mesa. Hernán lo mira y dice: tan querido el Federico y toda la cosa, ¿no? Pero prefiero comprarle la galletita con helado y que se sienta a comer la galletita y yo cojo la mesa y la paso. ¿Por qué? Porque el niño se vuelve más bien un problema para hacer el proceso, ¿cierto? Entonces, eso nos pasa con Dios. Cuando usted y yo pretendemos meter nuestras manos para generar los procesos de cambio y vivir los estándares divinos, no lo podemos hacer y nos ponemos un problema para Dios. Entonces, por eso Dios permite que usted incurra. Y usted se ha preguntado y ha sido honesto. Yo no sé cuántos años lleva de cristiano. Y ha tratado de dejar ese conflicto, e insiste y persiste y ayuna y hace cosas y no pasa nada. Tal vez es que usted lo está dejando en su propio medio. Romanos 7. Acepte su realidad. En cualquier disciplina de la vida hay un concepto que se llama diagnóstico. En la medicina, en la ingeniería, en cualquier área de la vida y de la intervención, se determina un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Es conocer mi realidad. ¿Cómo estoy funcionando? Para poder tener un pronóstico, o sea, para determinar cómo lograr solucionar mi propia realidad. Si uno no acepta su propia realidad, nunca podrá tener un pronóstico adecuado. La realidad puesta en el Evangelio es que usted y yo no podemos. Eso es lo que Dios nos quiere hacer entender. Usted dijo: no puede, y eso fue lo que le enseñó el apóstol Pablo, y lo llevó a una situación de crisis a Pablo. Pues claro, además de que Pablo, por su temperamento, por sus características, él quería hacerlo todo de una, pues. Y el Señor le dijo: no, mi querido amigo, por ahí no es. No eres tú el que cumple los estándares divinos, soy yo el que los cumplo a través tuyo, Pablito. Y Pablo, después de que entiende esa realidad, dice: yo no puedo más, escribió Romanos 8. Cuando él dijo: Señor, como yo no puedo, hazlo tú en mí y a través de mí. Es cada día decirle: Señor, ¿qué es negarme a mí mismo? Decir: Señor, yo no puedo. ¿O no? Negarme a sí mismo no es decir: yo no existo. Me estoy psicoseando, yo no existo. O me muero. No necesita morirse. Ya Cristo lo mató su vieja naturaleza en la cruz. No trate ya de matarlo a usted. No puede. No trate de ayunar para matar a su ego. Eso no va a matar a su ego. Si ustedes ven, todo este concepto comprensivo que está en el Evangelio lo lleva a una Romanos 8, que es decirle a Dios: papá, tú con la sangre has tratado con todo mi pecado y yo ya he sido perdonado. Papá, tú en la cruz me has liberado de mi vieja naturaleza. Papá, en Romanos 7 tú me has liberado de la ley. Yo no puedo cumplirla. Ese estándar divino solamente lo puedes cumplir tú, porque tienes la capacidad para hacerlo, porque solo tú eres Dios y cumples con esos estándares. Y decirle: Señor, sabiendo que yo no puedo cada día, he sido yo, no yo, sino Cristo en mí. Eso es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto, sepultado, resucitado. Y ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque el que vive es Cristo a través de mí. Y todos los días me levanto a decirle: Señor, vive en mí a través de mí. Sé papá de mis hijos a través de mí. Sé esposo de mi esposa a través de mí. Sé amigo de mis amigos a través de mí. Sé profesional del área que sea a través de mí. Hazlo tú a través de mí. Desarrolla el plan eterno que tú tienes para mí. ¿Sabe qué dice la Escritura? Saben que es una base de línea, ¿verdad? La base de línea es donde yo arranco, ¿verdad? Dice que Dios nos da a ti y a mí más allá de lo que usted y yo pedimos o entendemos. O sea, lo mínimo que Dios nos daría es lo que usted y yo quisiéramos.
Luego, no le dé temor desear. No le dé temor desear. Hay gente que anda buscando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en la Biblia. ¿Usted cree que Dios no quiere que se compre un carro? Yo sí creo. Para que vaya y saque a su familia, para que la lleve a pasear. ¿Dios no cree que eso es para usted? ¿Usted no cree que Dios te ponga una casa para que cuide a su familia? Sí. Yo creo que Dios no quiere que tenga un carro para que me vaya sin vergüenza. Entonces, si Dios sabe que yo lo voy a utilizar para cosas indebidas, Dios me dice, aprenda primero qué, para qué son las cosas. Las cosas son para uso. Mire, las cosas no son buenas ni malas. ¿El dinero es bueno o es malo? No, depende de su uso. ¿O no? ¿Un vehículo es bueno o es malo? No, depende de su uso. ¿Una casa es buena o es mala? No, depende de su uso. ¿Una profesión es buena o es mala? No, depende de su uso. Entonces lo que el Señor nos dice es que primero tenemos que entender ¿a qué? Tú eres muy amable. ¿Qué tenemos que entender primero? Hacer uso adecuado. Cuando hoy aprendo a hacer el uso adecuado, Dios me da para que lo use. ¿Para qué? ¿Eso hace un papá con un hijo o no? Un papá le enseña a su hijo a usar. Y en la medida que va usando, le va dando más para que use. Y eso es lo que dice la parábola de los talentos. Cuando usted va e invierte bien y hace buen uso, le dan más. Si no uso bien, pues el Señor me dice ¿para qué? No es la realidad es que Dios va bendiciendo su vida y mi vida en la medida que usted y yo, si no nos ha dado más, es porque no hemos aprendido a usar más. Esa es una realidad, hijos de Dios. Y por el amor que nos tiene, tú no le vas a dar a un hijo una Gillette para que juegue. Una Gillette es una cuchilla, ¿no? Si él no sabe utilizar la cuchilla, pues el tipo va y se fresca de pronto sus dedos. Entonces, queridos hijos de Dios, yo quiero que para mí, que ustedes quedaran con este espíritu de comprensión de estas 4 realidades, esto le bastaría para toda su vida, porque esta es la doctrina de lo que es la vida en el Espíritu Santo. Pero uno, para entender, como fuimos hechos seres inteligentes, para poder entender la llenura del Espíritu, tengo que entender la doctrina, porque tiene que entrar a mi cabeza la doctrina. Primero, de que mi pecado haya sido perdonado en la sangre de Cristo, que he sido liberado en la cruz de Cristo de mi vieja naturaleza, que he sido liberado de la ley, yo no puedo cumplir en mis propios medios para tomar la decisión de decir ya no yo, sino Cristo en mí. Y usted dirá, ¿a mí qué me toca hacer? Y el Señor le dice nada, porque no puedes hacer nada, porque no tienes capacidad para hacer nada, porque todo lo que arranques en tu propio esfuerzo se llama carne. Aún evangelizar. Uy, Señor, yo quiero ir a visiones, a hacer misiones al mundo. Bueno, ¿y el Señor quiere llevarlo allá? Pregúntese. Pregúntele a Dios. Es que usted no es el que va a salvar el mundo lo salva Dios. A la carne sí le gusta. Uy, 85 países. ¡Oh, oh! ¿A quién honran? ¿A Dios o honran a quien los organizó? Qué bueno que usted pueda decir, Dios lo hizo, punto. Yo disfruto de lo que Él hace en mi vida. Me glorío en ver su gloria en mi vida. Esa es la verdad. Por eso les decía esta mañana, si el Espíritu Santo no les habla a usted, puede ser una buena charla, pero qué jartera dar buenas charlas. Lo que uno haga tiene que afectar la historia y la vida y la realidad de los seres humanos. Y el único que lo puede hacer es Dios. Y no debe darse por privilegiado que Dios use su vida para hacerlo. Por eso el papá debe ser el primer sacerdote en su casa, no el pastor de la iglesia. No le den responsabilidades al pobre Hernán, que no le competen. Primero, que no le competen. Un papá debe estar orando por sus hijos porque él tiene la autoridad para protegerlos, para bendecirlos, para cuidarlos. Y al primero que va a escuchar Dios es a él. Ejerciten, varones, su autoridad. Amen a sus hijos y a sus esposas. Reconozca que nosotros no podemos hacerlo, que lo haga Dios a través de nosotros. Reconozcamos que nosotros no podemos ser los papás que nuestros hijos requieren, que Dios lo haga a través de nosotros. Él sí sabe ser papá. Él fue el que al hijo pródigo, en lugar de criticarlo, juzgarlo y condenarlo y ponerlo en disciplina, lo amó. ¿Saben por qué? Porque el amor cubre todas las faltas y porque el amor produce los cambios que las disciplinas no dan. Él nos enseñó a ser papá. Y por eso dice, Abba Padre, por eso yo aprendo a decirle papacito. Porque entiendo que yo no, es Él. Y con el amor de Él y de lo que Él hizo, ese hijo yo creo que no vuelve a hacer la segunda, pues. Imagínense. Ustedes conocen toda la historia, ¿verdad? Cuando llega el tipo y el papá lo que hace es amarlo.
Yo creo que el que más sufría era el papá esperando. El que salía a asomarse todos los días a ver dónde estaba era el papá, no era el chino. Pues, queridos hijos de Dios, miren, esta es una revolución del Evangelio que está puesta hace 2000 años. ¿Y saben qué pasa? Que a veces no se vuelve revolucionar para nuestras vidas, sino después de haber caminado mucho tiempo. Yo creo que estos principios, estas verdades deberían ser las primeras en ser enseñadas. No únicamente de que tenemos a Cristo en el corazón, sino los efectos, las realidades de lo que Cristo produce, de lo que Dios hizo por nosotros, de que nosotros no podemos hacer nada, para que no tratemos de empoderar nuestros egos. Es que quiero llevar mi ego a la estatura de Cristo. No se preocupen por eso, viejo. Dios no lleva la estatura de Cristo, es Jesús. Ese es el problema de Jesús. No es tu problema ni mi problema. Pero a nosotros nos gusta tener méritos, cultivar méritos, para tenerle pues que mostrar a Dios, ¿no? Por eso dice, y conoceréis la verdad y que produce la verdad. Yo estoy seguro que en esta mañana usted ha experimentado libertad, porque sé que el Espíritu Santo le ha hablado de la libertad de Cristo. Estoy seguro, porque la palabra de Dios lo dice. Y Dios dice, yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Yo digo y hago, yo hablo y ejecuto. Yo mandé mi palabra y cumpliré el propósito para el cual fue enviada. Ese es el propósito de Dios en su palabra, traer libertad. Saben, el mundo está lleno de malas nuevas. Él vino a traer buenas nuevas. Uno se levanta, desde que se levanta está oyendo el periódico, las noticias, todo es malas nuevas. No hay esperanza, es una vida sin esperanza. Dios tiene una vida llena de esperanza. Tu Dios no está vivo, tu Dios no está muerto, tu Dios está vivo. Tu Dios quiere participar de todas tus realidades, como papá, como esposo, como amigo, como profesional, como todo. Hazlo partícipe de todo. A veces nos perdemos la intervención de Dios porque nosotros estamos manejando nuestras vidas. Entonces yo quiero conseguir trabajo. Recién salí yo de la universidad. Pues yo me casé un poquito antes de salir de la universidad. A veces uno comete ciertas cosas. Pues. Y ya había nacido uno de los pelados y estaba por llegar el segundo. De los niños. Y habiendo salido de la universidad necesitaba un empleo. Pues imagínate, con dos chinos encima, uno y el otro en camino, pues imagínense. Me acuerdo tanto que Dios le dio la oportunidad de, en una situación de crisis, tener la oportunidad, me ofreció 2 empleos. Me ofreció 2 empleos, muy buenos empleos ambos, uno en una multinacional. El día que nació Juan Carlos, ese día me llamaron a mí, de Cerro Matos, es una multinacional americana que hace toda una explotación de ferroníquel en Colombia. Y tenía otro empleo con el ejército, como oficial del cuerpo logístico que me han ofrecido. Y pues viendo los dos y las ventajas, pues me ofrecía mejores ventajas y Dios me permitió decidir tener algo. O sea, Dios siempre nos ofrece una opción. El día que compré mi primera casa nos pusimos de rodillas delante de Dios con nuestra esposa y dijimos, vamos a buscar casa sin un centavo. Usted es mi papá, vamos a ver qué va a hacer. Y fuimos y miramos y nos gustó un apartamento que quedaba en una ciudad próxima a Bogotá. Yo estaba empezando a hacer una maestría y yo estudiaba todos los días de 6 de la tarde a 10 de la noche y los sábados toda la mañana. Y trabajaba pues todo el día. Ustedes se imaginan lo que es salir uno de trabajar, ir a estudiar hasta las 10 de la noche y después ir a buscar transporte para llegar a una ciudad que está un poco lejana. Dios se da cuenta de esas cosas. Fuimos y vimos un apartamento en esta ciudad y nos gustó. Y Dios nos proveyó todos los elementos. ¿Sí? Es increíble, nos dio todo. Pero hubo una persona que nos dijo, vaya y mire otros que están en un lugar mucho mejor, más grande el apartamento. Y yo cometí la tontera de ir y dar unas arras de negocio. O sea, peor de la embarrada, pues. O sea, ya habiendo dado una plata, pues ya tocaba sostener el negocio. Cuando voy y miro el otro apartamento, claro, muchísimo mejor. Que Señor, ¿y ahora qué hago? Ahora tengo 2 problemas, ¿ves? Señor, me solucionó nuevamente el problema de la plata, porque eso sí valía mucha más plata que el otro, ¿sí? Y me dijo, vaya y hable con el tipo con el cual yo no estoy en negocio. Fui y hablé con él, y me cobró, en esa época, como 1,000 pesos colombianos, o sea, hoy en día menos de medio euro, pues.
La papelería creo que cobraron. Eso lo hizo Dios. Mi trabajo, en mi relación de pareja, y les digo, yo no es que yo no haya tenido problemas, yo no soy una perita en dulce, pues de nada tengo. Dios ha tenido que mandar a Jesús por mí. Dios ha tenido que hacerlo todo por mí. Y Juanca lo sabe. ¿Sí? Pero lo ha hecho Dios. Y lo que Él hace, lo hace bien. Todos los cambios y las transformaciones sustantivas en nuestras vidas, las ha hecho Él. Y solamente Él. Y la gloria es de Él, no de nadie más. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo proviene de Él. Y yo les animo, hijos de Dios, a que de rodillas delante de Él, pero no dejen de ser ustedes mismos delante de Dios. Lo peor que uno puede hacer es tratar de demostrar de ser un buen cristiano delante de Dios. Es el peor error que uno puede hacer. Cuando uno trata de demostrarle a Dios que es un buen cristiano, empieza uno a hacer cosas en la carne. Dios no quiere cosas en la carne, eso no le huele bien a Dios. Es interesante, el Evangelio dice que lo que es de la carne, ¿qué es? Carne es. O sea, todo lo que usted y yo arranquemos en la carne, el fin es carne. O sea, nunca usted podrá arrancar algo en la carne y cambiarlo al espíritu. Nunca. Usted y yo tenemos que arrancar todo siempre en el espíritu. Porque usted y yo fuimos hechos como seres espirituales. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Decirle, Señor, yo te doy gracias porque mi pecado ha sido perdonado. Te doy gracias porque mi naturaleza ha sido crucificada, muerta y sepultada, y hoy en día tengo una nueva naturaleza. Y por eso también la carta de los Romanos dice, ya el pecado no tiene por qué enseñorearse de ti, porque ya es Cristo quien controla mi vida. ¿Cómo se puede enseñorear el pecado de Cristo? O sea, no puede ejercitar dominio. ¿Cuál es el problema? Que usted y yo tenemos una mente que fue educada ¿por quién? Por Satanás, por el mundo. Tenía un paradigma que se formó a través de esa educación. Entonces, esa mente, Satanás viene y nos recuerda a raticos, oiga, no se le olvide que yo fui su patrón. Y lo conoce a perfecto a nosotros. Entonces viene y nos pasa por el frente lo que nos gustaba o lo que nos gusta. Y por supuesto, él sabe que nos gusta. Él sabe que si yo no me tomo una copa de licor, no me va a poner un licor por frente. Para nada, porque sabe que no me lo va a tomar. Pero si sabe cuál es mi talón de Aquiles, me los pasa a todos. Y me recuerda que Él fue el Señor. Y es súper hábil. Porque es que Satanás lo que hace es corromper lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿con qué nos trabaja? Con cosas que Dios puso de una manera natural e innata en nosotros. Por ejemplo, el área sexual es un área buena. El que me diga que no es buena el área sexual es para que lo agarren a coscorrones. Lo que pasa es que Satanás la pervierte, que es distinto. Es cierto, hijos de Dios. Nosotros a veces no vivimos la vida cristiana porque la superespiritualizamos y la sobredimensionamos en un aspecto religioso. Entonces lo que usted y yo debemos de ir delante de Dios es mostrar nuestra propia realidad. Esta es mi fachada, Señor. Este es mi talón de Aquiles, esto es lo que a mí me gusta y yo no puedo decirte nada distinto. Haz tú la obra en mi vida porque yo no puedo. Y créame lo que va a ver la gloria de Dios. Seguramente dicen que este concepto doctrinal tiene dos características, que es crítico porque cuando usted y yo conocemos algo se vuelve crítico, ¿verdad? Pero es progresivo, ¿por qué? Porque uno empieza es como un electro, ¿cierto? A veces caigo y me levanto, sigo, caigo y me levanto, hasta que llega un día donde usted puede llevar de una manera plena la vida cristiana. Y esa es la vida en el Espíritu. Cuando uno reconoce que uno no puede. Cuando uno reconoce que la sangre de Cristo ha tratado con sus conductas, cuando uno reconoce que la vieja naturaleza ya no tiene poder sobre mí porque fue crucificada, muerta y sepultada. Hoy en día tengo un nuevo esposo que es Cristo, un nuevo novio que es Cristo, que me está preparando para ser la novia a las bodas del Cordero, que me está limpiando, el que me limpia. Dice, la arruga y la mancha me la quita es Cristo. A mí no me quita la arruga y la mancha mi esfuerzo personal. No es que yo me paro delante y me acicalo yo mismo, como la dama que se para y se acicala frente al espejo, no. Es Cristo que nos acicala, dice el Evangelio. Queridos hijos de Dios, voy a invitarles que ahí donde estamos inclinen su rostro.